Qué privilegio tan grande tener fe, tener salvación, tener redención, justificación, santificación. Qué maravilloso, y todo eso nos lo dio Dios por pura gracia, por su beneplácita voluntad, porque así quiso Él darnos salvación, salvarnos. Gloria sea a nuestro Dios y Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, que derramó su sangre para redimirnos de nuestros pecados. El reino de Dios no es comida ni es bebida. La salvación dice que no es del que quiere, la fe no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Porque no es con espada y no es con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Yo salvaré, dice el Señor. Yo soy el que salvo, dice el Señor. Fuera de mí no hay salvación. Fuera de mí, fuera de Cristo no hay salvación. Cristo y su sangre es más que suficiente para perdonar nuestros pecados, borrar nuestras rebeliones y escribir nuestros nombres en el libro de la vida. ¿Qué más podemos nosotros pedir, desear, anhelar, soñar, sino que seamos salvos de la gran condenación, de la separación de esta criatura y de su Creador? Porque todo aquel que no alcanza a ser hijo de Dios por la fe que es en Cristo Jesús, se queda como creación de Dios. Pero esta creación de Dios fue expulsada de la presencia de Dios. Por cuanto todos pecaron, dice la Escritura, todos son destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra, mas la dádiva de Dios es vida eterna. No me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque el Evangelio son buenas nuevas de salvación. Porque hay poder en la verdad. La verdad es Jesús. Jesús tiene poder para dar vida y tiene poder también para quitarla. También tiene poder para juzgar. Él vendrá, dice, y juzgará a pequeños y grandes. Dios juzgará en la venida de su amado Hijo, el unigénito del Padre, por el cual, dice, todos aquellos que vienen a Él, dice, serán salvos por Él y tendrán vida y nunca más, dice, morirán, porque el que cree en mí, dice Jesús, aunque muera, vivirá. Yo le resucitaré en aquel día, dice Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es la manifestación de Dios en carne. Es Dios encarnado. Claro que Jesús es Dios, la manifestación de Dios. Es la persona de Dios. Es lo visible del Dios invisible. ¿Quién puede discutir eso? Tenemos un Padre. Tenemos un solo Señor, porque el Señor nos compró con su sangre. Estábamos presos, pero Él vino a hacer el intercambio para nuestro rescate. Nosotros estábamos prisioneros, y el que nos tenía prisioneros dice que es el pecado, pero que Cristo Jesús nos vino a libertar. Ahora somos santos, y muchos piensan que santo es sinónimo de no pecar, de no ser seres humanos. No. Ser santo significa que Dios nos ha apartado para Él, que Él nos ha seleccionado, que Él nos ha escogido. Él nos llamó y Él nos escogió y Él nos selló y ahora somos suyos, propiedad suya somos. ¿Por qué? Porque hemos creído en aquel que nos redimió. Señor, sí, Señor, es Jesús, Él reina. Él es Rey de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio. Él puso su vida por mis pecados, por mis culpas. El verdugo fui yo, pero Él lo hizo para libertarme, para que la ceguera espiritual fuera disipada, para que la luz de su verdad resplandezca en mi rostro, para que la luz de Jehová resplandezca en mi rostro. Jehová de los ejércitos es el Jehová
que forma a ese niño en el vientre de una mujer llamada María, Miriam. Ella también fue mujer de fe, mujer valiente. Pero como ella no solamente es la única, porque también tenemos historia de mujeres valientes. Tenemos a Ruth, tenemos a Noemí, tenemos a Esther, a Débora, tenemos a Rebeca, tenemos a Sara. Pero dice el apóstol Pedro, les he dado, dice, a Sara, dice, como la madre de la fe. Y les he dado, dice también, a Eva como la madre de todos los seres vivientes. Entonces tenemos dos madres, bíblicamente. Sara, la madre en la fe. Eva, la madre de la cual todos salimos, porque todos nacimos de una mujer. Así que nosotros debemos de saber entender el orden establecido. Debemos saber que la salvación viene de los judíos, como dijo Cristo Jesús a la samaritana. Él es el Mesías, Él es el Cristo de la gloria, Él es el Redentor, Él es el buen pastor. No hay buena pastora, ¿verdad? Él es el buen pastor, Él es el gran sumo sacerdote, que dice, abierto, ha quitado el velo, porque dice en Romanos que en la carne Dios castigó el pecado de los hombres. En su carne, en su cuerpo, Él castigó. Y entonces por sus llagas hemos sido nosotros lavados de toda culpa. Hemos sido redimidos. Ahora nosotros somos santos, pero ser santos significa apartado para Dios. Ahora nosotros damos gloria a Dios, alabanzas a nuestro Rey Jesús, que vino como siervo, pero regresará como Rey eterno, como el Dios de la gloria, el Todopoderoso. Dice en Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Dios condenó al pecado en la carne. Nuestro pecado, nuestros pecados, nuestras culpas cayeron sobre Él, y Él padeció por nuestras causas. Por eso dice, lo tuvimos, dice en Isaías 53, Isaías 53:10 dice, está corriendo el tiempo y yo necesito hablar lo más rápido posible para que esto que tenemos aquí, dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos, a muchos, las iniquidades de ellos. Entonces vemos que este siervo amado, dice en Isaías 61, cuando habla de las buenas nuevas de salvación para Sión, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió, dice, ¿quién ungió a Jesús? Lo ungió Jehová de los ejércitos. No, dice, no necesita que nadie. Aquí aparece el ungimiento de este siervo. Me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Acá está quien ungió a Jesús de Nazaret. Si tú quieres ungir a alguien, dime dónde encuentras que fue enviado alguien a ungir a esta persona. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender del orden de Dios. Necesitamos saber lo que Dios ha hecho, y Dios ha hecho grandes cosas y maravillosas, y aún todavía no ha terminado de hacer cosas grandes y maravillosas. Debemos poner nuestra fe y confianza solamente en Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Dios, un solo Dios, el autor y el consumador de nuestra fe es Cristo Jesús. Confiemos en Él porque Él nos sostendrá hasta el fin.